Hola, muy buenos días a todos. Gracias por su asistencia a esta masterclass titulada Entre procesos de duelo y gestión del cambio. El día de hoy nos acompaña un panelista de alto nivel. Ella es Valeria Pérez Silveira, multiplicadora del Pacto Mundial de Naciones Unidas. Se ha desempeñado como líder en proyectos organizacionales de cambio y responsabilidad social. Es multiplicadora del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y forma parte de laboratorios de estudio del Banco Interamericano de Desarrollo. Durante su trayectoria profesional, ha participado en diversos foros como expositora sobre la importancia de la participación de las empresas en cambios sociales y culturales. Sin más por el momento, le cedo la palabra a Valeria Silveira. Adelante, por favor. Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien. Em, Estamos con algunos, me hubiera encantado poder lograr que me vean, pero tuvimos algunos inconvenientes técnicos, entonces les vamos a ir proyectando la presentación. Les agradezco mucho a las personas del Instituto Mexicano de Teleservicios por esta oportunidad para hablar con ustedes. Y la verdad es que lo que espero también es que estén todos con muy buena salud, tanto ustedes como sus familiares, en este momento que estamos transitando tan especial para todos, ¿verdad? No sé ahí, chicos, si ustedes me pueden ayudar, si tenemos alguna posibilidad de interactuar, si las personas van a poder preguntar, si podemos generar algún tipo de ida y vuelta o dejamos las preguntas para el final como para generar un poco el marco de la charla. Si gustas, dejamos las preguntas al final y yo te voy ayudando con como administrando las preguntas que vayan haciendo. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces empezando con la elección del título, ¿no? Cuando me convocaron, pensé qué título podemos trabajar para transmitir este momento tan especial. Desde el punto de vista global están llamando esta etapa como un hecho social total, ¿no? Esta etapa de contingencia del COVID-19. Y la verdad es que cuando empezamos a pensar qué podíamos transmitir en este espacio, pensé que estábamos viviendo justamente esto, ¿no? Una etapa en donde se mezcla el duelo con la gestión de cambio y trabajando, como muchos de ustedes saben, trabajo en un grupo de investigación que investigamos justamente este tipo de situaciones, entre otras, y entonces empezamos a observar que teníamos muchos parecidos entre el duelo y la gestión de cambio que nos iba a dejar como regalo este proceso. Como todos ustedes saben, el duelo inicia con una etapa de enojo, ¿no? De preguntas de por qué a mí. Y esto un poco fue también lo que pasó por allá por enero o por febrero cuando todo esto comenzó. Primero lo negamos, que es la primera etapa, ¿no? Primero decíamos, no va a salir de China, esto es una gripe más, y veíamos como muchas personas que tenían como distintas ideas sobre este virus. Luego que empezamos a observar verdaderamente cuáles eran las implicancias, empezamos a tomar conciencia y nos empezamos a enojar, ¿no? ¿Y por qué no puedo salir? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué tengo que transformar mi vida de tal manera y quién es el que dice que tengo que hacer todo esto? Y muchas personas estaban como enojadas con esta situación. Después lo fuimos aceptando y así fuimos transitando, pero de todas maneras todos duelamos algo en esta etapa. Algunos duelamos rutinas, otros duelamos no poder seguir viendo a nuestros familiares, otros duelamos proyectos que teníamos para hacer y que no pudimos hacer porque el virus lo interrumpió, pero me parecía interesante entender que todos a nivel global estamos en un proceso de duelo, ¿no? Y que ese proceso de duelo lo tenemos que mezclar con una gestión de cambio para que nos impulse y que podamos sacar algo positivo y capitalizar esta crisis. Entonces, ahí hice un mix entre estos dos y creo que esta crisis a nivel de estudio nos va a dejar tres grandes etapas, ¿no? Que son la etapa de emergencia, la etapa de adaptación al contexto y la etapa de recuperación, que es un poco de lo que vamos a hablar. Pero en principio preguntarles esto, ¿no? ¿Quién de nosotros tenía pandemia las amenazas de su FODA? Nadie, ¿verdad? Ninguno de nosotros tenía esto como una posibilidad. De hecho, nunca quedaron tan rápidamente
vencidos los objetivos de un año como este año. En los objetivos que nos planteamos a fines de diciembre, a principios de enero, al término de 2 o 3 noticieros ya no tenían nada que ver con el año que estábamos cursando. Entonces, un poco tomar conciencia de lo rápido que se nos desarmó toda la planificación y estar como conscientes de eso y mostrarnos vulnerables y humildes para el aprendizaje, creo que es un buen punto de inicio. Después, esta idea que me gustaría compartirles, ¿no? Que si de verdad no te sientes confuso es que no estás prestando la suficiente atención. Es decir, lo esperable, lo saludable, lo interesante, lo positivo en este contexto es hacerse muchas preguntas, es sentirse confundido, es aceptar esa confusión y a partir de aceptar esa confusión poder empezar a construir algo que sabemos que tenemos que aprender. Probablemente todo lo que hayamos aprendido hasta este momento no sean herramientas lo suficientemente útiles para lo que sigue. Entonces, mostrarse vulnerables otra vez y entender que tenemos que reaprender muchas cosas, me parece que es el punto de salida para la reestructuración más saludable. ¿Perdona? ¿Escuché algo? Bien, bien. Oye, ayer estuve rastreando pues ya ves que nos llegan a todos los Whats, ¿no? Sí. Pues no sé si te diste cuenta por los comentarios que ellos ya oficialmente ya lo abrieron. ¿Cómo? Exacto. Entonces, bueno, no sé qué sucede, no sé, algo... Probablemente tenga abierto su audio. Ah, ok, perfecto. Y no lo podemos capaz silenciar a todos porque pensé que era una pregunta, pero bueno, se nos pasó. Muy bien, entonces, volviendo al tema, la idea es mantenerse alerta para no volver a recurrir a experiencias o ideas del pasado que quizás en este momento ya no vayan a servir. Entonces, estar confundido, prestar la suficiente atención y preguntarse si lo que usé antes va a ser verdaderamente útil ahora. Entonces, lo que les decía, ¿no? La mezcla de estas 3 etapas y generar estas fases y para ordenarse. Creo que una de las sensaciones más predominantes tiene que ver con esto de la confusión que hablábamos recién. Entonces, entender que esto tiene 3 grandes etapas, que son estas fases: la fase de emergencia, la adaptación al contexto y la de reconstrucción o recuperación. La fase de emergencia, que fue la primera, ¿no? Aquella cuando todo empezó rápidamente a cambiar y todo parecía tan inminente y eran como noticias todo el tiempo solamente del coronavirus, y era una cosa bastante de muchísima adrenalina y de pensamientos muy rápidos y de tener que tomar decisiones rápidas. A mí me gusta llamar esta etapa como un tsunami vírico, ¿no? Literalmente creo que lo que todo el mundo sintió fue un gran tsunami que nos tomó, por supuesto, como todos los tsunamis, muy desprevenidos, pero que a la vez se trataba de algo de lo que todos conocíamos. Era una crisis que tiene un componente muy diferente al resto de las crisis, primero porque es global y otro punto es que se trata de algo que todos conocemos, que es la salud, ¿no? Cuando uno habla de salud, habla de miedo, ¿no? Cuando uno tiene miedo de perder la salud, se generan sensaciones de mucha incertidumbre y de mucha inseguridad, y este tema de salud pasó a ser un tema laboral, ¿no? La salud en el trabajo dejó de ser un tema de ergonomía, ¿no? Antes, cuando hablábamos de salud laboral, hablábamos solamente o casi exclusivamente de temas de ergonomía, de cómo debería ser la silla, de cómo nos tendríamos que sentar para evitar ciertas contracturas o ciertas cuestiones que tenían que ver
con el estar mucho tiempo en una misma posición, y las empresas tuvieron que empezar a hablar de salud en términos mucho más fuertes que tenían que ver con preservar la vida, ¿no? de todos sus colaboradores e incluso en algunos casos también de sus clientes. Entonces, todo lo que para nosotros en una semana atrás hubiese sido ciencia ficción, se transformó en sentido común, ¿no? Si nos hubieran dicho todo lo que iba a pasar y si nos hubiéramos visto con tapabocas o con caretas o con todos estos elementos que para ahora, para este contexto son sentido común, hace un tiempo nos hubiera parecido de ciencia ficción. Entonces, entender que todo esto pasó muy rápido y que nos obligó a pensar y a tomar decisiones muy rápidas, que a veces algunas fueron muy bien y muy a tiempo y otras no tanto, es algo que nos ubica en la fase de emergencia que acabamos de pasar. Y me gusta hablar del tema del tsunami porque estoy segura que muchos de ustedes vieron la película Lo Imposible, que habla justamente de una historia real de un tsunami, y su protagonista, María Belón, cuando le hicieron algunas entrevistas que tuve oportunidad de escuchar, ella dijo que lo peor del tsunami había sido cuando el agua bajó, ¿no? El momento en el que el agua baja y uno ve todo lo que quedó, ¿no? Ese fue el momento que ella sintió mayor desesperación, no cuando tenía el agua al cuello, porque en ese momento hay como mucha adrenalina que nos obliga a preservar la vida, ¿no? Nos obliga a actuar, que es un poco esta fase de emergencia, a ser rápidos y a preservar la vida, y no estamos como con mucha capacidad reflexiva, pero cuando baja el agua, entonces ahí empezamos a ver qué es lo que esto dejó, ahí es donde aparece el miedo. Pero hay algo muy interesante y muy optimista que dice ella, que es que cuando inmediatamente que siente el miedo más grande de su vida, que es cuando el agua baja y ve el desastre que deja el tsunami, ve enseguida a su hijo agarrado de un árbol vivo, y esa pulsión de ayudar al otro, ¿no? Especialmente a su hijo, o esa orientación al otro fue la que la sacó de ese lugar de tanta preocupación y la hizo seguir avanzando y seguir creciendo. Y creo que ahí, y seguir adelante, perdón, y creo que ahí hay una idea muy clave, ¿no? Que es la generosidad, la orientación al otro, la economía del bien común, es algo que nos va a sacar adelante, salir un poco de lo que nos pasa a nosotros y pensar en cómo aportamos a esta recuperación, es una idea fuerza que también les quiero compartir. Entonces, en principio, cuando pasó esta emergencia, lo único que pensamos casi exclusivamente fue en estar seguros y en ser los más flexibles posibles para poder pasar este momento. Y ahí empezaron las ideas, bueno, de home office, de cómo podemos hacer para tener la menor cantidad de gente posible, cómo nos podemos preservar, cómo hacemos, y fue como 1 o 2 semanas de temas de tecnología, y estoy segura que muchos de ustedes se sienten muy identificados con estos y posibilidades y ver escenarios y juntas y todo se trataba de cómo estamos seguros y cómo nos mantenemos de alguna manera, ¿no? Entonces, al principio todo se trató de esto, y paralelamente a esto fue a nivel global un gran golpe al ego. Nunca dependimos tanto del otro como en esta crisis, ¿no? Creo que esto es algo también que nos deja como aprendizaje, ¿no? No valía solo que me cuide yo, sino que si el otro no se cuidaba, me estaba descuidando a mí. Entonces también hubo muchísimas cosas que dejar de hacer. A veces, en muchas oportunidades, lo mejor fue no hacer nada y quedarse adentro de casa sin hacer nada en algunos casos, y la verdad es que para los seres humanos fue bastante difícil de manejar. Algunas cifras dicen que el 81% de la población laboral mundial estuvo sin trabajar en esta crisis o haciendo home office. Entonces esto fue el experimento de teletrabajo más grande que se haya hecho en la historia respecto de esto. Entonces, en este momento el mundo gritó, frenen, ¿no? Y aquí también aprendimos cuánto nos cuesta frenar,
cuánto nos cuesta frenar, qué difícil fue no hacer nada, ¿no? Qué difícil fue quedarse, qué difícil fue hacer menos o hacer desde casa o hacer desde un ámbito diferente. Creo que también fue un aprendizaje muy fuerte que hicimos desde varios lados. Las empresas creían que tenía muchas dificultades el teletrabajo, que la gente no se iba a conectar o que iban a bajar las productividades, un montón de prejuicios que teníamos con respecto a esto, que la verdad es que no sucedió. Por un lado, las empresas subestimaron la posibilidad del teletrabajo y por otro lado, los colaboradores la sobreestimaron también, ¿no? Porque muchos creíamos que el teletrabajo o el home office iba a ser como la solución a la conciliación familiar laboral, y la verdad que nada más, más difícil o más lejano que eso en muchos casos, dependiendo de cómo estaban haciendo el aislamiento en esta cuarentena. Pero la verdad es que trabajar con hijos en casa, sin un lugar, improvisando escritorios, improvisando zonas para que estemos lo más aislados posibles y tener el suficiente silencio que necesitamos, bueno, creo que todos hemos visto muchos videos y cosas bastante divertidas que han pasado en reuniones por Zoom o en este tipo de plataformas donde aparecía una persona por atrás o el perro ladrando o el niño que le decía algo, digamos, aparecieron, nos humanizamos mucho, lo cual estuvo muy bien, pero era bastante difícil mantener la concentración en casa. Es bastante difícil mantener la concentración en casa y creo que eso era un punto que no teníamos tan en cuenta. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto frenar también, ¿no? Esto de que nos pidieron que paráramos y cómo nos cuesta parar. La adrenalina es muy sexy, ¿no? La velocidad es divertida, es sexy, nos provoca una descarga de adrenalina que es difícil dejarla. Es una forma de distraerse también la velocidad, es una forma de huir también de algunas cosas. Y por contrapartida, la lentitud es un tabú, ¿no? La lentitud en nuestra cultura es un tabú, es una mala palabra, es sinónimo de vago. Es ser un poco lento es ser medio bobo, ¿no? Esta crisis nos hizo tomar contacto con nuestra tortuga interna, nos costó mucho este momento de lentitud forzada. Carlos Noré, que es el autor del libro El elogio de la lentitud, que se los recomiendo muchísimo, dice que esta crisis fue el mayor experimento también de lentitud que haya visto el mundo en toda su historia, ¿no? Y compartió algunos consejos que me parecen muy interesantes, que tienen que ver con aprovechar este momento, ¿no? Cómo nos costó aprovecharlos, cómo nos costó descansar, dormir más, hacer las cosas por el placer de hacerlas, o tal vez no hacer nada en absoluto y sentirnos bien y no culpables con eso. Tenemos mucha culpa con la desaceleración. Entonces, primero tener como claro todo lo que internamente nos estaba pasando, además de tener que seguir haciendo muchas cosas que teníamos que hacer, como trabajar, atender la casa, por dentro teníamos todas estas situaciones que quizás no éramos tan conscientes. Luego nos apareció la fase de adaptación al contexto, ¿no? Bueno, cómo pasó este estado de emergencia, más o menos tomamos las decisiones en las empresas que creíamos importantes tomar y lo hicimos. Entonces, ¿cómo nos vamos a adaptar a tener el contexto adecuado para esas decisiones? Y aquí apareció lo que hablábamos recién, ¿no? El teletrabajo forzoso. A mí me gusta compartirles esta idea de que en algún punto se sintió que el coronavirus fue como un examen sorpresa de esos que nos ponían en la secundaria, ¿no? Cuando el profesor decía, bueno, saquen una hoja, bueno, esto fue saquen una hoja del teletrabajo para muchas empresas, ¿no? Y fue como, bueno, a ver, así, con lo que tenemos, ¿cómo nos va a salir? Y mucho hablábamos de digitalización y transformación digital, pero la verdad es que cuando esto llegó nos sacudió bastante a todos. Hay algunos ejemplos de algunos análisis, por ejemplo, en España se hicieron estudios en los que se confirmó que el menos del 5% de los españoles estaban mental y psicológicamente preparados para el e-working. Y si nos vamos a países nórdicos, que generalmente son como mucho más pro en estos sentidos, solamente el 25%.
Entonces, la verdad es que todavía tenemos un trabajo por delante importante en lo que tiene que ver con estar preparados verdaderamente para hacer trabajo desde casa. Y otra vez, volver a esta subestimación por parte de las empresas y sobreestimación por parte de los colaboradores. Unos creían que casi no se podía y otros creían que se resolvía todo con esto, y la verdad es que ninguno de los dos tenían toda la razón, había como un mix en eso. Entre las semanas 1 y 2 creo que todos vamos a compartir que se generó como un cierto disfrute, ¿no? Y a la vez que un cierto caos tecnológico, pero luego que eso se estabilizó, aparecieron otras situaciones a tener en cuenta, que tienen que ver con la cuarentena, ¿no? Nosotros tenemos, todo el mundo decía, esto es una crisis que nos pegó a todos de la misma forma, y la verdad es que no tanto, no tanto. Hubieron personas que hicieron cuarentena con aislamiento y hubieron otras personas que hicieron cuarentena sin aislamiento. Y estas dos diferenciaciones verdaderamente hacen situaciones muy diferentes. A veces sentí que también las empresas se orientaron mucho a dar soporte al home office, a las personas que estaban en home office, pero habían otras personas que tenían una realidad dramáticamente diferente, que eran las personas que tenían que seguir yendo a trabajar, ¿no? Hubieron muchas empresas en donde todavía las personas tenían que seguir yendo a trabajar y el trato hacia esas personas tenía que ser dramáticamente diferente al que estaba trabajando desde su casa. Y acá una pequeña explicación de esto. Como les decía, la cuarentena, hubieron personas que la pasaron con aislamiento y otras personas sin aislamiento. Dentro de las personas que la pasaron con aislamiento, hubieron personas que la pasaron en soledad y otras personas que las pasaron con otros, ¿no? Y ahí les comparto un poco la información. Las personas que la pasaron con aislamiento, por un lado sentían soledad y angustia, ¿no? Esto es con aislamiento y solas, ¿no? Que es bastante diferente. Y después teníamos otras personas que pasaron con aislamiento pero acompañadas. Entonces, estas personas que pasaron con aislamiento y acompañadas de la familia, de una pareja, de lo que sea, empezaron a experimentar un estrés y una saturación de vínculos, que esto fue otra cosa muy importante en esta situación, que es ya tener la sensación imperiosa de tener un poco de espacio propio, ¿no? Entonces ahí hay distintas recomendaciones. Por ejemplo, los que pasaron aislamiento solo, que sentían angustia y miedo, la mejor forma para combatir la angustia y el miedo que genera la soledad del aislamiento es ayudar a otros, es llamar por teléfono a otras personas, ver cómo están, ayudar a otros, la verdad es que es la mejor herramienta para bajar la angustia y el miedo. Y las personas que pasaron con familia, para disminuir la saturación de los vínculos, hay un método que se usa en psicología que se llama el método del baño. Se dice el método del baño porque tenemos con el baño un chip psicológico de soledad, ¿no? Que es, bueno, por lo menos media hora al día, ¿no? Pido un poco de tranquilidad y me meto en una habitación de mi casa con el diario, con una revista, con algo, pero no perder ese pequeño espacio de soledad. Y después tenemos las personas que vivieron sin aislamiento, que lo que sintieron todo el tiempo durante estos momentos fue el miedo a contraer la enfermedad, ¿no? Y a estas personas que de esta manera trabajamos a los esenciales, lo que hicimos fue trabajar desde el lugar de agradecimiento y de soporte en función a su misión social a cumplir. Entonces, en principio, tener muy claro que no todos los aislamientos fueron iguales, no todas las cuarentenas fueron iguales y que no todos nuestros colaboradores estaban viviendo esto de la misma manera. Ya de base, por más que todos los tuviéramos en home office, era muy distinto un colaborador que estaba pasando esta cuarentena solo, un colaborador que estaba pasando esta cuarentena en familia o con compañía. Entonces, las comunicaciones desde las empresas hicieron un vuelco de 180 grados, porque ya las comunicaciones aquellas que eran como súper, ¿cómo les digo? Como señoriales, o no sé cómo llamarlos, como protocolares, ¿no? Que nos sentábamos a hablar de feedback, ¿no? Y dábamos
estas conversaciones como muy solemnes, pasaron a ser conversaciones de carrera. Me gusta hablar de conversaciones de carrera, que es como muy ágil, muy efectivas de cómo estás, cómo lo estás pasando, hay algo en lo que te pueda ayudar, no, nada de evaluaciones solemnes, sino charlas frecuentes, que pregunten qué se necesita, cómo se sienten, y la verdad que esto es algo que nos deja como enseñanza muy interesante este proceso, que la comunicación ágil y que todo lo que creíamos que teníamos que hacer para comunicarnos con nuestros colaboradores en marcos solemnes, no estaba tan ayornado a la realidad que vivimos. Nos dimos cuenta que estuvimos mucho más cerca quizás con un Zoom, con un llamado telefónico, sin mucha preparación, pero que eran conversaciones de carrera, ¿no? De coach, de vamos, podemos, cómo te ayudamos, qué necesitas y cómo está la familia, y esto la verdad es que sirvió y acercó y ayudó mucho al engagement de la gente que trabajaba en nuestras empresas. Por otro lado, y para centrarnos más en esto, que es lo que nos viene, lo que tenemos por delante, tenemos la fase de reconstrucción o recuperación, ¿no? Hay algunos autores que están hablando de la época antes del virus y después del virus, ¿no? Y que esto nos va a generar un corte bastante fuerte en nuestra vida personal y laboral también. La verdad es que por un lado me da mucha ilusión de que así sea y que podamos aprender muchísimo de esto y generar algo mucho mejor para todos. En principio, algo clave en esta fase de reconstrucción es desaprender algunas cosas y ponerse en disposición de aprender, que era lo que les decía al principio. La inversión en capacitarse hoy nos genera una vuelta 17 veces más de lo que invertimos. Tiene una multiplicación por 17 lo que invertimos en capacitación hoy. Hay algunos estudios que nos llegan de China que dicen que las personas aumentaron la inversión en este contexto, aumentaron la inversión en capacitación bastantes veces y que están más o menos asignando un 30% de sus salarios personales en aprender. Me parece que esto es una de las con que se lleven esto me doy por muy contenta, ¿no? Creo que es un momento de aprender, de absorber conocimientos, de consultar, de colaborar, de pedir, de preguntarse, de pedir opinión, de reconstruirse y no creer que uno lo sabe todo, ¿no? Hay un concepto de aprender, de saberlo todo a aprenderlo todo, que me gusta compartir mucho, que es ponernos en esta disposición de aprenderlo todo para poder generar lo que esto de verdad va a necesitar para la vuelta. En principio, salir un poco de esta expectativa de que esto va a tener un botón que esto estamos en un botón de pausa, ¿no? Y que en algún momento alguien va a apretar el botón de play y todos volveremos a la normalidad que conocíamos o a la situación que conocíamos, porque esto no va a suceder. Tenemos por delante un cambio de paradigma de verdad muy, muy, muy interesante para transitar, sobre todo en el corto plazo, en el mediano plazo, independientemente de que esto sucediera, pongamos la fantasía de que esto pudiera pasar. Lo que estamos viendo en países que van más adelantados en términos de pandemia, porque nosotros también por una cuestión geográfica tenemos esta ventaja, ¿no? De que estamos viendo países que ya pasaron por los picos y que ya están volviendo, están haciendo sus retornos a la nueva normalidad. Entonces estamos pudiendo aprender un poco de lo que está pasando allá para prever en algunos casos algunas cosas acá. Y una de las cosas que están pasando es que independientemente de que los gobiernos y que las entidades dieron ciertos ok para reactivar, la gente no lo está haciendo. Hay miedo a salir. Hay un fenómeno que se llama fenómeno de la cabaña, ¿no? que es un fenómeno psicológico que se estudió en las personas que trabajan
trabajaban en ciertos servicios como los guardaparques o como las personas que trabajaban en los faros, que vivían mucho tiempo en soledad y encerrados, que después tenían muchas dificultades para volver a salir. Y esto es lo que está sucediendo en muchas poblaciones hoy. La gente, independientemente que le digan que salga, tiene cierto temor de salir, tiene cierto temor del contagio y de lo que va a suceder, sobre todo las personas que pasaron mucho tiempo con aislamiento. Entonces, generar planes de vuelta, generar mapas de riesgo para ver quiénes van a empezar a volver a las compañías, por qué colectivos vamos a arrancar. Hay algunas experiencias que yo más adelante les voy a contar, pero empezar a pensar y tener en cuenta esto me parece que es un factor clave, que por más que nosotros le digamos a las personas ya pueden volver, no va a ser solamente que nosotros les digamos ya pueden volver, es que las personas estén preparadas para hacerlo, y parte de la responsabilidad de las empresas es empezar a prepararlos para esa vuelta también, con un poquito más de anticipación que la que nos dio este virus, ¿no? Que no nos avisó que iba a venir. Entonces, estas ideas clave, desaprender y reaprender, pensar mucho en capacitarse, en invertir en capacitación, en tener en cuenta lo que nos genera en términos de ganancias a mediano, largo, incluso a corto plazo en esta situación. Me encanta esta idea de los nacimientos adultos. Hay autores que estamos trabajando esta idea, ¿no? De esta oportunidad que estamos teniendo las personas que vivimos esta época de nacer nuevamente, literalmente nacer de vuelta, ¿no? Y entender que tenemos esta gran oportunidad de elegir qué ADN nos va a conformar, qué sí del ADN que traíamos antes de la pandemia nos lo vamos a quedar, y con qué partes del ADN vamos a decidir no continuar, con qué parte vamos a prescindir, ¿no? Entonces, aquí hay algunas ideas que quería compartir con ustedes. En principio, esta situación nos ha dejado de verdad ver el valor, y creo que hay una revolución de las habilidades transversales, ¿no? Es como que sí nos dimos cuenta de lo importante que era saber conversar, de lo importante que era tener confianza dentro de nuestras organizaciones, lo importante del engagement, lo importante de poder tener buenos equipos de trabajo, y lo importante que tenía que ver, lo importante que es todo eso que no se ve, ¿no? El 95% del valor de las organizaciones son intangibles, que tienen que ver con esos lazos, que tienen que ver con esa psicología que supo hacer la organización, y en esta situación lo vimos muy, muy reflejado. Y aquellos que no lo tenían tan fuerte, la verdad es que lo padecieron. La cultura organización fue el gran sistema inmunológico de las empresas en esta crisis, y aquellos que no lo tenían tan fortalecido, de verdad que el virus les pegó y los puso en una situación de debilidad muy grande. Otra de las cosas que tenemos que empezar a replantearnos es la forma de aprender. Nosotros hasta ahora, nuestra fuente tradicional del aprendizaje era reflexionar sobre el pasado, y ahora tenemos que aprender desde el futuro emergente. Esto quiere decir que tengo que estar tan atento desde muchos lugares, ¿no? Desde mi intuición, desde muchos lugares, a ver qué es lo que está pasando para poder aprender, no desde lo que pasó, porque no hay antecedentes de esto, sino que tengo que ir aprendiendo sobre la marcha y sobre lo que todavía no pasa, tengo que sacar algunas conclusiones para adelantarme. Luego, liderar desde la serenidad, también luego que pasó la fase de emergencia en la que todos nos pusimos tensos, por supuesto, porque era casi lo necesario, tuvimos también que aprender a ponernos un poco serenos dentro de la tormenta para poder liderar a nuestra gente de manera sana, psicológica y físicamente. Otra de las grandes cosas que nos va a dejar es la tiranofobia, esto de ese que manda y que dice solo lo que hay que hacer, ese tipo de líder que son mandones y que solamente dan órdenes y que creen que nunca están equivocados. Esa etapa de verdad ya estaba terminando con lo que nos estaban enseñando los millennials y los centennials, pero con esto termina de acabarse, ¿no? Todos empezamos a entender que la gente busca
valores, propósito, aspiraciones, desarrollo, carrera, ¿no? Entonces, esta fase de liderazgo creo que terminó y vuelvo a hablar del concepto de economía del bien común, ¿no? Todos los líderes que tuvieron esta visión de preocuparse por el bien común creo que son los que han salido más fortalecidos. Viene algo que también me parece muy interesante, que es el flexi tecnoempleo. Empiezan a ver como nuevos nombres de formas de dar empleo más flexibles, más tecnológicas, ¿no? Que la gente, que tiene que ver con lo que está escrito abajo, que es el job crafting, que es cómo moldeo mi trabajo. Quizás ahora aprendimos que podíamos algunas cosas hacer de casa, entonces podemos moldear cuántos días en casa, cuántos días en la oficina, qué tanto, cómo es el mix que puedo hacer, ese concepto de job crafting también es algo muy fuerte que se está trabajando a nivel de oferta de empleo. Después, otro que también se los quería compartir, que es el biopoder, las empresas que logren dar la mayor cantidad de seguridad posible, tanto para sus empleados como para sus consumidores, van a ser también las grandes beneficiadas de todo esto, ¿no? Cómo vamos a organizarnos, cómo vamos a volver a trabajar, con qué distancia, con qué layout, cómo van a venir, si tienen que venir nuestros clientes a nuestras casas, a nuestras oficinas, ¿no? Y qué seguridades les vamos a dar para que se sientan tranquilos, para que se sientan serenos. Ahí el SEO cambia ahí la palabra del medio por engagement, ¿no? Porque sin duda, no sé si se los comenté, pero hay una cifra que me pareció fuertísima que sale a partir de esto, y es que el engagement que se transforma en el 76% de la productividad de nuestros colaboradores. Es un factor muy fuerte que corresponde aproximadamente al 76% traducido a confianza en la productividad que generan las personas. Después también aprender que nos quedamos con el tema de la tortuga interna que hablábamos más temprano, ¿no? Que a veces ralentizar algunos procesos versus la cultura del sprint y entender que la cultura del sprint es para un rato, no se puede vivir corriendo, no se puede vivir al máximo de velocidad. Tenemos que, hasta los propios maratonistas nos dicen, ¿no? Que para poder llegar hay que hacer ciertos descansos porque si no, no hay manera de concluir la carrera. Entonces, creo que tenemos que aprender a generar estos procesos de lento y rápido y entender cuándo va uno y cuándo va el otro. Y después esto que es lo que estuvimos hablando recién, que tiene que ver con cómo vamos a traer a bordo, cómo va a ser la experiencia de abordaje de nuestros clientes internos y de nuestros clientes externos. Estos son muchas de las cosas, algunas, porque hay muchísimas más de las cosas que nos tenemos que preguntar y que tenemos que invertir tiempo en pensar. Algunas de las cosas que ya hemos dado por hecho, ¿no? Que sabemos que va a suceder, se acaba el trabajo y viene el proyecto, la gente, sobre todo los más jóvenes, ya no eligen un trabajo, sino que van a elegir proyectos, como les decía recién, que tengan valores, que tengan propósitos, que cumplan con sus aspiraciones, con sus expectativas de desarrollo, de carrera. Se termina el 9 a 7 y viene la deslocalización, ¿no? Esta cosa de hora por cumplir hora, empieza a generar, ya tenía bastantes detractores y bastantes interrogantes fuertes, digamos, pero ahora más que antes. Este concepto empieza a caer y se abre el concepto de deslocalización. Se termina el concepto de repetición, que es repetir lo que hizo el otro y lo hizo bien y le fue bien y le dio resultado, porque ahora en este contexto no hay nadie que tenga como la receta, entonces se pone mucho más en valor la creatividad, se pone mucho más en valor la innovación y la capacidad de vivir en fase beta, ¿no? de lograr sostener prueba y error. Se terminan las regulaciones y vienen más libertad, se termina este concepto de la titulación y estas cuestiones que tenían que ver
tanto con lo académico y con si terminaste esta carrera o esta otra, y se pone mucho más en valor el talento, independientemente de los estudios formales. Se termina lo local y viene lo global, y se termina la idea de grupo y viene la idea de tribu, que es para una clase completa solamente este tema de tribu, que me parece maravilloso y súper complejo, pero se los dejo de regalito por ahí para que lo tengan presente. Por otro lado, una de las cosas, de las últimas cosas que quiero compartir con ustedes, tiene que ver con las nuevas competencias que nos va a dejar la pospandemia, ¿no? Y competencias que van a estar buenas, que desde ya las áreas de recursos humanos, las áreas de reclutamiento empiecen a tener muy en cuenta para esta nueva normalidad. Una de las preguntas que se están haciendo en Europa y en el mundo oriental, ya en las entrevistas de trabajo ahora, en este momento, es ¿qué hiciste durante la contingencia? ¿Qué hiciste durante el periodo de cuarentena? Y la verdad es que las respuestas que recibimos de esa pregunta son respuestas bastante interesantes y que nos dan una perspectiva del individuo bien distinta a la que estábamos acostumbrados a observar, y ahí también se ponen se exponen, mejor dicho, muy bien algunas competencias que antes no le dábamos tanta importancia y ahora vimos que eran muy claves. Algunas les puse por aquí, les dejé por aquí: la metacognición, esto de aprender a aprender, qué tan capaces somos de aprender cosas nuevas, ¿no? La resiliencia, por supuesto, y ojo que la resiliencia no es resistencia, la resiliencia es aprender a partir de un trauma, ¿no? No resistir el trauma, sino aprender a partir del trauma. La generosidad, salió en un estudio la generosidad como la cualidad clave en esta pandemia, fue la generosidad, porque la generosidad se traduce en empatía y se traduce en buen liderazgo, y esto nos ha salvado literalmente en muchísimas organizaciones. El liderazgo femenino, y no por una cuestión de género, sino que hay un liderazgo femenino que los varones también pueden desarrollar. Les recomiendo ahí un libro de Luan Brizendine que se llama El cerebro femenino, que es maravilloso, y que la verdad los hechos hablaron. Los 7 países que han tenido mejores resultados en esta circunstancia han sido liderados por mujeres. Insisto, no es un tema de género, pero hay un desarrollo en cuanto a las habilidades transversales del cerebro femenino que son importantes de atender. Y aquellas organizaciones que tienen un liderazgo mixto, ¿no?, entre femenino y masculino, y que tienen en situaciones o en posiciones, mejor dicho, de toma de decisiones mujeres, creo que también han tenido una respuesta más favorable en esta pandemia. El autoliderazgo, por supuesto, ¿qué más, no? Cuando uno trabaja solo, si no se autolidera, es muy complicado llegar a algún resultado. La comunicación no violenta, hay un libro muy interesante que se llama así, Comunicación no violenta, y se los recomiendo mucho también, que es cómo comunico dentro de la violencia de la situación, cómo comunico de manera serena, cómo comunico empáticamente, cómo comunico de manera contenedora y de manera comprensiva hacia todas las personas que tengo que comunicarme. El optimismo inteligente, ahí tenemos un pequeño error, pero es inteligente, no inteligente, que es, el optimismo inteligente no es el optimismo por ser optimista, sino que de verdad hacer de lo que hay algo bueno para poder salir adelante de mejor manera. El optimista y el pesimista, siempre me gusta decir que ven el mismo vaso. No es que el optimista no vea el medio vaso vacío y que el pesimista no vea el medio vaso lleno, es simplemente en qué mitad se deciden hacer foco, ¿no? Entonces, el optimismo inteligente tiene que ver con hacer foco en la mitad del vaso lleno, sin desatender que la otra mitad está vacío, pero hacer foco en la mitad del vaso lleno. La inteligencia intuitiva, que tiene que ver con lo que hablamos del aprendizaje o de aprender del futuro emergente. Tenemos que muy imprescindible desarrollar la inteligencia intuitiva. Ahí les recomiendo otro libro, esto va medio de
de publicidad de librería, pero les juro que no tengo librería, pero me parece muy importante en esta etapa nutrirse de grandes autores. Hay uno que se llama Blink, Inteligencia Intuitiva, que es maravilloso, que habla del poder de la intuición y de que todos lo traemos de manera innata y que a veces la escolarización y el pensamiento científico hace que lo achiquemos, pero la verdad que hoy es momento de que florezca esta inteligencia. El manejo de Big Data, sin duda, no vamos a negar la importancia que tuvo la tecnología y el manejo de información en esta contingencia. La autorregulación, las habilidades sociales, la conciencia emocional, la empatía y la adaptabilidad son algunas de las competencias que creemos que tenemos que fortalecer y que tenemos que empezar a buscar en nuestras tribus de trabajo. Y para terminar, para poder dejar algunos minutitos para preguntas, quiero compartirles algunas iniciativas exitosas que hemos visto del otro lado del mundo, ¿no? En principio, lo que hablaba más temprano, la gestión del fenómeno de la cabaña, esto de empecemos a pensar que en algún momento vamos a volver a las oficinas, en algún momento vamos a volver a nuestras sedes, nuestros colaboradores lo tienen que hacer y tenemos que pensar cómo vamos a hacer ese mapa de vuelta, cómo vamos a generar ese regreso con toda la seguridad que nuestros colaboradores necesitan y con toda la calma y la tranquilidad que necesitamos para poder hacer esta vuelta en paz. Entonces, para eso hay mapas de riesgo para el regreso, ¿no? ¿Quién lo hará primero? ¿Quién lo hará después? Hay algunos países que han decidido, por ejemplo, les doy algunos ejemplos, que las personas que tengan transporte propio sean los primeros en volver y que los que tengan que tomar transporte colectivo lo hagan después. Es una idea porque el transporte es uno de los lugares de contagio bastante importante. Luego el tema de la gestión de las áreas comunes, sin duda que las áreas comunes dentro de las empresas, como las cafeterías, las salas de capacitación, las salas de reuniones, son las últimas que tenemos que habilitar. Hay empresas grandes que han decidido directamente no volver, pero sin cafeterías, sin las áreas de comedor, por ejemplo, para poder manejar un poco mejor esa situación. Por supuesto que el tema de las salas de capacitación, todo lo que tiene que ver con mover online, ¿no? Muchas cosas, tratar de mantener esto que nos deja la pandemia también, que es aprovechar la virtualidad y entender que hay muchísimas cosas que podemos hacer de manera mucho más segura por medios virtuales. Entonces, repensar las inducciones, los procesos de inducción, los procesos de aprendizaje, de capacitación de manera virtual, me parece que es algo que podemos hacer ya, ¿no? En cápsulas de e-learning, entendiendo que esto tiene que ser informaciones muy, muy chiquitas. Hay conceptos de microaprendizajes que están súper interesantes para trabajar. Quitar fuentes de agua, y dar botellitas de agua de manera individual para evitar también ese punto de contagio, tener una puerta de entrada y una puerta de salida para evitar las aglomeraciones. Estoy pensando en algunos de call center porque sé que es la industria a la que más llegamos a través de este foro, ¿no? Esto que en el horario de entrada y salida se aglomera mucha gente en la puerta, entender que tener una de entrada y una salida genera muchísimo más aire, para eso es interesante. Y después en algunos países hicieron algo que se llama pasaporte inmunológico, que es entender qué personas sí tuvieron COVID, cuáles no tuvieron COVID, entendiendo que eso generaba determinadas circunstancias en el sistema inmune, entonces actuaron como barrera, y hay como muchísimas cosas para trabajar en ese sentido, pero nos tenemos que poner a pensar un poco la invitación es salir de la fase de emergencia, entender que por más choqueados que quedamos de haber pasado por esto, necesitamos salir de la fase de emergencia y empezar a pensar cómo vamos a volver. Lo que les quiero regalar y lo que les quiero dejar como a ver, para no repetir regalo, pero como aprendizaje de esta charla es que es buenísimo que nos hagamos preguntas, que este es un momento para hacerse preguntas y no para responder, no es momento de respuestas, es momento de preguntas, y una pregunta bien hecha tiene mucha más fuerza que una respuesta, porque generalmente una pregunta bien hecha tiene la respuesta en la espalda, ¿no? Como el caracol tiene el caparazón. Y acá les dejé algunas
preguntas que me parecen interesantes como disparadoras para que ustedes puedan repensar su situación particular y la de sus empresas. ¿Qué puede hacer mi empresa o mi marca para añadir valor a la vida de sus clientes? Me parece una pregunta interesante. ¿Qué harías si pudieras dar para atrás, si pudieras irte a noviembre de 2019, ¿qué harías diferente? Ahí van a encontrar muchas respuestas, y cómo capitalizar esta crisis también me parece una pregunta muy poderosa. Pero para el final les dejé esta que me parece también poderosa, que es dejar de preguntarnos qué espera la crisis de nosotros o de nuestras empresas para preguntarnos qué le podemos dar nosotros a esta crisis desde nuestro lugar o desde el lugar de nuestras empresas, ¿no? ¿Qué podemos aportar nosotros a esta crisis? Y bueno, por ahí, hasta aquí tenía más o menos pensado el material que tenía para compartirles hoy, decirles que de verdad es un momento para aprender, que busquen talento en sus empresas y que busquen talento afuera. También hay muchas empresas como el IMT, que tienen muchas propuestas de acompañamiento de verdad muy interesantes, que siempre hay más talento afuera que adentro, por una cuestión de volumen, por supuesto, pero que no dejen de buscar y que no dejen de aprender y de tomarse un tiempo para reconstruirse desde el punto de vista del aprendizaje en esta contingencia. Bien, No sé si muchas por gracias, ahí. Valeria. Vamos a, para organizar la sesión de preguntas y respuestas, vamos a solicitar que nos compartan en el chat algunas de sus preguntas. Del lado derecho van a ver un banner. Dentro del banner hay unas franjas color grisecito. Hay una que dice chat. Si le dan clic allí, van a poder escribirnos sus preguntas y las podemos gestionar de este lado con Valeria. O bien, podemos también darles la oportunidad de que nos la compartan directamente desde su audio. Aquí estamos, ¿eh? Muy bien, bien. Miren, mientras nos comparten sus preguntas, vamos a platicarles acerca de una sorpresa que tenemos para ustedes. El día de hoy también nos acompaña Adriana Arango, directora del área de capacitación en el IMT, quien tiene una sorpresa para todos los participantes de esta masterclass. Adelante, Adriana. Gracias, Víctor. Buenos días a todos. Valeria, mil gracias como siempre por compartirnos tu conocimiento, esa información tan valiosa que cada vez nos nutre más. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos, yo te escucho, Adri. Perfecto. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Valeria. Pues bueno, esto va a ser rapidísimo en lo que van elaborando sus preguntas. Y bueno, pues haciendo referencia a todo esto que nos comparte Valeria sobre el aprendizaje, sobre estas nuevas competencias, debido a todo el compromiso que tiene el IMT con la industria, hemos trabajado con los mejores especialistas, entre esos está Valeria, para actualizar lo que son temas, contenidos, y lo que ahorita estamos haciendo es reuniendo las mejores competencias, que nos ayuden con este cambio. Entonces, próximamente vamos a tener IMT Universidad Virtual CX, el cual tiene como objetivo poner en sus manos este capital intelectual. Y que juntos obviamente podamos impulsar esta economía, la industria de las áreas de interacción con clientes, eso que nos ayude a dar este siguiente paso, a esta nueva forma de trabajar, como bien menciona Valeria. Todas estas recomendaciones que nos da Valeria el día de hoy, pues bueno, se enfoca mucho esta universidad. Esta plataforma contiene una herramienta de coaching virtual en el cual van a poder usarla de manera personal y empresarial. ¿Y qué creen? Les tenemos una sorpresa. Para las primeras 20 personas que pongan su nombre, su WhatsApp y su compañía, les vamos a entregar un pase para que puedan tener acceso a uno de nuestros contenidos de pago. Próximamente, Universidad Virtual CX, IMT, espérenla, ya les estará llegando algún correo que puedan obviamente ustedes conocerla. Eso es todo, Vic. Gracias, Valeria.
No, a ustedes. Muy bien, muchas gracias. Por acá nos preguntan si pueden recibir o si les puedes compartir la bibliografía de los libros que comentas. ¿Crees que les Por podemos hacer supuesto. llegar por allí? Por Perfecto. supuesto, soy absolutamente adicta, así que lo que les voy a mandar muchísimos más de los que de lo que les comenté, porque hay muchísimos libros súper interesantes para, para poder leer en estos momentos. Por acá nos preguntan si puedes retomar el tema de fase de reconstrucción o recuperación. Si lo puedo retomar. Sí, supongo que se refiere a que lo expliques un poquito, no Sí, sé, la tal vez no fase de quedó muy claro. Ujú. reconstrucción o recuperación sería esta, más o menos estamos entre la fase de adaptación al contexto y la de recuperación o reconstrucción. Y esa fase es la que hablábamos hace un rato, tiene que ver con generar estos mapas de riesgo, estos mapas de vuelta, estas situaciones que tienen que ver incluso con el layout de las empresas, si tenemos el espacio preparado, el espacio físico preparado para que la gente tenga la sana distancia, para que la gente pueda mantener las recomendaciones que todos conocemos respecto a las cuestiones de salud, ¿no? El tema de, bueno, por supuesto, tener el alcohol, el tema de la entrada y la salida, como les hablaba hoy, que tener una puerta de entrada, una puerta de salida, el tema de no tener capacitaciones, no tener actividades de capacitación presenciales, ¿no? Para evitar que muchas personas estén en una sala de manera común, evitar hasta las reuniones de trabajo en salitas de reuniones de 4 o 5 personas, el tema del uso del tapaboca de manera estricta por todas las personas de la organización. En algunos casos también es recomendable el uso de caretas de acuerdo al tipo de trabajo que hacen. Digamos, hay muchísimas cosas que tenemos para repensar desde el punto de vista de la segurización, no solamente de la segurización desde el punto de vista de salud física, sino también de la segurización psicológica, que tenía que ver con esto que hablábamos del fenómeno de la cabaña y de cómo vamos a hacer que la gente se sienta segura y menos estresada por tener que volver. Ok, Valeria, gracias. Sí, justo nos hacen otra pregunta en relación al tema mira, dice, ¿cuáles son los aspectos más importantes a considerar más allá del alcohol y los cubrebocas? ¿Cuál es la recomendación? Primero, el lavado de manos. Creo que hay iniciativas, por ejemplo, de empresas que ponen unos pop-ups cada determinado tiempo en los escritorios de pantalla, como en las pantallas de sus colaboradores, avisando del lavado de manos, ¿no? Porque recordemos que antes que el alcohol, un buen lavado de manos es como todavía mejor, entonces generar como ciertos recordatorios, porque tendemos a naturalizar. Primero, si ustedes se acuerdan en primera persona, al principio estábamos todos como muy obsesivos con el lavado de manos y el alcohol en gel y tal, y no sé qué, pero a medida que la cosa va pasando, nos empezamos a aflojar y la verdad es que tenemos que ser muy innovadores en la comunicación y no creer que porque pusimos un cartel de lavado de manos o porque pusimos un cartel de no usar los ascensores, por ejemplo, que es otra recomendación que es muy interesante, ¿no? La gente lo va a seguir haciendo porque la comunicación se naturaliza y ya el cartel pasa a ser parte del paisaje, entonces tenemos que buscar formas creativas de llegar a la gente para recordarles el lavado de manos, para recordarles que no usen el ascensor, para recordar que se pongan el tapabocas, para recordar los cuidados que tiene que tener el tapabocas, para recordar la distancia social, para recordar que no festejen los cumpleaños como los festejábamos antes con el pastel y 20 rodeando la torta y soplando la velita, sino que hay cosas que tenemos que repensar y ahí las áreas de recursos humanos van a tener que ser muy creativas en no dejar de festejar, pero festejar de manera diferente. Claro. Hay otra pregunta que me parece interesante. Dice, ¿por dónde empiezo a hacer mi mapa de vuelta? Por primero, yo creo que es una buena recomendación hacer un pulso. Un pulso es una pequeña encuesta de 2 preguntas de cómo está la gente, ¿no? O sea,
con qué cosas te sentirías seguro para volver, o para empezar a tomarle el pulso de qué tan seguro está la gente de volver, o qué tan a gusto están con la idea de volver. Entonces creo que eso nos va a dar primero un pantallazo de cómo está nuestra situación y de a qué nos estamos enfrentando. Si nos estamos enfrentando a un porcentaje de colaboradores grande que está con miedo de volver, bueno, tendremos que establecer líneas de apoyo, tendremos que trabajar temas hacia la casa. Hay empresas en Europa que mandaban como un kit a la casa, una semana antes de la vuelta al trabajo, mandaban un kit a la casa del colaborador, que era una cajita con un tapabocas, un alcohol en gel y ciertas medidas de bioseguridad que hacían que la gente se sintiera por lo menos empáticamente comprendido, ¿no? Y que ya, bueno, no es que creen que volvemos todo a lo mismo, sino que están teniendo ciertos cuidados y se están dando cuenta de que hay una cuestión diferente en esta vuelta, que no es que ponemos el botón de play, como decíamos, pero por ahí va. Yo creo que establecer pulsos, preguntarle a la gente cómo está y no creer que sabemos cómo está y que cuando nosotros decidamos la gente va a volver y todo va a ser bonito. No, creo que hay que comunicarse y hacer pulsos y estudiar qué nos dicen. Claro, muchas gracias, Valeria. Hay una pregunta muy interesante que dice, nos preguntan si ya existe alguna legislación para call centers que indique cuándo deben de regresar y bajo qué condiciones. No, no hay una regulación oficial. Estamos estudiando en los grupos de investigación, en el IMT lo estamos haciendo y pronto vamos a tener, de hecho, los invito muy especialmente al primer Digital CX Forum, que si me ayudas, Vic, va a ser el 17. Permíteme tantito, me ¿Sí? agarraste viendo, permítame, es que estaba No, viendo es la... el 19, es el 19 de mayo, es el próximo martes. Perfecto, entonces ahí súper invitadísimos, que es uno de los foros en donde vamos a intentar dar algunas de estas respuestas respecto a cómo volver, ¿no? El 19 de mayo, seguramente ya lo han visto, pero si no lo han visto ahí, los invitamos y también voy a tener un espacio ahí que agradezco mucho para presentar un libro que he escrito en esta pandemia que se llama La oportunidad obligada, en donde hay muchísimas reflexiones de las que les compartí hoy, pero en respuesta concreta a la pregunta no hay ningún documento, por decirlo así, pero sí hay muchas iniciativas que estamos recopilando en el IMT que con gusto las vamos a compartir con todos. Ok, muchas gracias. Bueno, pues por el momento son todas las preguntas que tenemos. No sé si quieras compartirnos algo antes de cerrar la sesión, Valeria. No, la verdad es que un placer, me encanta, disfruto muchísimo de poder compartir todo lo que se ha aprendido en este corto plazo, que ha sido muchísimo, y bueno, y otra vez invitarlos para el próximo 19, y por supuesto que pueden ponerse en contacto conmigo a través del IMT para lo que deseen, estamos muy a disposición y agradecerles a todos muchísimo el haberse mantenido firmes durante esta hora en este medio. Pues muchas gracias, Valeria, y muchas gracias a todos los participantes. Recuerden, el próximo 19 los esperamos en nuestro nuevo foro virtual y esperamos que nos acompañen en los siguientes webinars que vamos a tener. Muchas gracias por su participación. Que tengan muy buen día.